Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra nueva emisión de Periodismo Libre en vivo y en directo, la número 68, correspondiente a este sábado 6 de abril de 2024. ¿El periodismo libre o es una farsa? Somos una herramienta comunicacional para el cambio. Una de las noticias más importantes de la semana que está concluyendo, sin lugar a dudas, ha sido la del hundimiento de la reforma de la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro para reestructurar el nefasto sistema de salud existente en nuestro país, que ha causado miles y miles de muertes y que origina una desatención terrible para la inmensa mayoría de la población. Pues 9 congresistas que vamos a ver ahorita en pantalla para que el pueblo colombiano continúe reconociendo quiénes fueron los que lo traicionaron. 9 congresistas de los partidos de la derecha en Colombia hundieron la reforma, la hundieron para no debatir en la plenaria del Congreso. Esa es la verdad. No fue la totalidad del Senado. Este era el tercer debate que se tenía que surtir en la Comisión Séptima del Senado de la República. Ya había sido aprobado en comisión y en plenaria de la Cámara de Representantes, y por norma constitucional tenía que pasar al Senado de la República. Pues allí 9 emisarios, varios de ellos que recibieron dineros para sus campañas electorales de multinacionales que tienen intereses directos porque son dueños de EPS, hundieron la reforma. Este hecho ha originado un reclamo generalizado en muchos sectores del país. De tiempo atrás se venía convocando una gran movilización del pueblo colombiano a propósito de conmemorarse el próximo martes 9 de abril, el Día Nacional de las Víctimas, establecido a propósito de que fue el 9 de abril de 1948 que fue asesinado el caudillo revolucionario liberal Jorge Eliezer Gaitán. En homenaje a él se estableció el 9 de abril en Colombia como el Día de las Víctimas. Pues este día va a haber una gran movilización social en nuestro país, que está liderada por las centrales obreras, por organizaciones sociales, por organizaciones de campesinos, por organizaciones de pensionados, de estudiantes igualmente, y se convierte en una gran movilización de repudio a estos congresistas de las oligarquías que hundieron la reforma de la salud y de exigencia a los demás congresistas para que no sigan haciendo filibusterismo parlamentario, es decir, entrabando el trámite de la reforma en el Congreso, las que quedan, reforma pensional, reforma laboral, reforma del sistema de educación, etcétera. Es el pueblo en las calles que se moviliza para exigir que los congresistas de la República, 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, que nos cuestan a los colombianos cada uno más de 43 millones de pesos que les pagamos los colombianos para que vayan a sesionar, exigirles a estos señores que cumplan con su deber de tramitar las reformas. Más de 43 millones de pesos mensuales, además de sus famosas unidades legislativas que cuestan otro tanto. Pues para analizar lo que está ocurriendo y especialmente cómo está la movilización, cómo está la organización para la movilización popular, nos acompaña a esta hora la dirigente del Magisterio del Risaralda y dirigente también de la Central Unitaria de Trabajadores CUT del departamento de Risaralda, profesora de bachillerato, líder del Magisterio, Lina María Montilla. Muy buenos días, Lina, bienvenida a Periodismo Libre. El micrófono, Lina. Hola Luis Alfonso, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que en estos momentos nos está acompañando en esta transmisión en vivo y más en un tema tan importante como es la coyuntura y la Jornada Nacional de Movilización del 9 de abril. ¿Cómo evalúa, Lina, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, la traición de estos congresistas que para evitar que la reforma fuera a la plenaria como correspondía, que se debatiera en plenaria, pues
archivaron la reforma. Fueron 9 votos. Vamos a volver a poner la imagen de los congresistas que la hundieron. 9 votos contra 5. 9 votos de los siguientes partidos, porque hay que mencionarlos. Del uribismo, el llamado Centro Democrático, Honorio Enríquez, del Centro Democrático, o sea, el uribismo, y Alirio Barrera, del uribismo. La señora Norma Hurtado, del partido de la U del Valle del Cauca, señores. Miguel Pinto, cuestionadísimo senador del Partido Liberal. José Marín, del Partido Conservador. Nadia Escaf, del Partido Conservador. Berenice Bedoya, del Partido ASI, se denomina este partido Alianza Social Independiente, imagínense lo social. Lorena Ríos, de Colombia Justa Libre, un partido de ultraderecha, y Ana Agudelo, del Partido Mira, otro partido religioso de la ultraderecha, es decir, una gran caverna representada en estos 9 señores. Se opusieron, solamente votaron por el no archivo, o sea, por votar y continuar el debate de la reforma de la salud, los senadores del Pacto Histórico, Marta Peralta de Maíz, Fabián Díaz de Alianza Verde, Wilson Arias, Ferney Silva del Pacto Histórico, ambos, y Omar de Jesús Restrepo del Partido Comunes. La votación quedó 9-5, 14 integrantes de una comisión. Pues esos 9 señores fueron los que definieron la suerte en materia de salud de todo el país, de 50 millones de habitantes. ¿Qué opina usted de esa traición, Lina, de estos congresistas contra los derechos del pueblo colombiano en materia de salud? Luis Alfonso, pues además hay que tener en cuenta de que se había comprobado que estos congresistas que hundieron la reforma a la salud, pues que estaban recibiendo financiación por parte de las EPS, inclusive multinacionales de la salud, que financiaron sus campañas tanto a ellos como a sus partidos políticos, y que obviamente pues está demostrado de que este tipo de congresistas están legislando es para los intereses de unos pocos, para los intereses del empresariado, y que yo sí creo, lo estaba diciendo ahorita, detrás de cámaras, los rostros, los nombres de estas personas hay que mostrarlos en la movilización del 9 de abril, hay que mostrarlos el 1 de mayo, porque a ellos no se les puede dar ni un voto en las próximas elecciones y tienen que ser declarados como enemigos del pueblo. Entonces yo sí creo que es importante el accionar que desde el movimiento social, sindical y popular se pueda hacer en clave de esto, porque son personas que están bajo los intereses de los mercaderes de la salud, y que la salud siga siendo una mercancía y no un derecho del pueblo colombiano. Efectivamente, son enemigos del pueblo. Por eso vamos a seguirlos mostrando aquí en pantalla para que la gente reconozca, para que los sancionen las próximas elecciones. Esperamos que el pueblo colombiano en las próximas elecciones no vaya a reelegir a sus enemigos, ¿no? En el Valle del Cauca, la señora Norma Hurtado, que en una declaración de confesión de uno de los principales dirigentes de la oligarquía rancia de la extrema derecha en Colombia, Germán Vargas Lleras, se denunció que esta señora estaba en connivencia con el señor Vargas Lleras, que prácticamente habían llegado a un acuerdo bajo la mesa con él, con el señor de Cambio Radical, uno de los partidos con más congresistas presos por corrupción administrativa y por paramilitarismo. Pues esta señora senadora llegó a un acuerdo con el ex vicepresidente y dirigente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, a través de su jefa, la señora gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Ese video fue de conocimiento público, en el que el señor les decía: ustedes se comprometieron conmigo a votar contra la reforma a la salud en el Congreso. Y claro, le cumplieron al señor Vargas Lleras. O sea, aquí hubo toda una connivencia de la gran oligarquía que ha sido financiada por los grandes pulpos económicos dueños de las EPS. Entonces, ¿cómo va la movilización de este martes, profesora Lina Montilla, que requiere, que reviste una mayor actualidad, reviste una importancia extraordinaria, porque es también, al lado de conmemorar a las víctimas, de exigir que haya resultados en relación con las víctimas de la violencia en Colombia, una violencia centenaria, también es un momento para exigirle al Congreso que legisle a favor del pueblo y denunciar a los traidores del pueblo. ¿Cómo va los preparativos de la gran movilización del próximo martes 9 de abril?
Bueno, Luis Alfonso, pues la movilización del 9 de abril ya se tenía prevista inclusive antes de los últimos sucesos de la reforma a la salud. Esta es una movilización que se convocó desde el Comando Nacional Unitario, es decir, la CGT, la CTC y la CUT, junto con las confederaciones de pensionados y FECODE, precisamente como medida de respaldo a las reformas sociales, pero también a todo el accionar que viene haciendo hoy la extrema derecha, los partidos políticos tradicionales, el empresariado, los medios de comunicación tradicionales que están serviles a los intereses de esta clase oligarca de nuestro país y que efectivamente pues surge como una respuesta para llamar al pueblo a movilizarse, a que la movilización tiene que hacerse de manera permanente más por lo que está sucediendo hoy en el Congreso de la República y que por eso pues junto con la Coordinadora Nacional por el Cambio decidimos que tanto el 9 de abril como el 1 de mayo se hagan las jornadas de movilización habituales en estas fechas, pero que le agreguemos el componente de las reformas sociales y que por tal razón todos y todas debemos salir a las calles a movilizarnos, a respaldar las reformas, a hacer pedagogía, a explicar por qué son beneficiosas para el pueblo colombiano, a desenmascarar todos estos políticos que han estado en contra de nuestros derechos y que además es importante decirlo, las reformas sociales es la recuperación de derechos que los gobiernos anteriores históricamente nos han quitado por la implementación de un modelo económico, de un modelo neoliberal que ha hecho que se mercantilicen la salud, la educación, la pensión, inclusive hasta el mismo trabajo. Entonces, pues es clave decir pues de que en ese ejercicio nos sintonizamos todos y todas para que el 9 de abril a las 9 de la mañana salgamos de las distintas partes del territorio nacional a movilizarnos y a dar un claro y fuerte, contundente respaldo a las reformas sociales. En la ciudad de Cali la movilización partirá, ojo con esto, la movilización en Cali parte del Hospital Universitario del Valle, que queda en la calle Quinta con 36. De allí, del barrio San Fernando, partirá la movilización social, la movilización del 9 de abril, en respaldo a las reformas sociales, en conmemoración de las víctimas del largo conflicto armado interno y para exigirle al Congreso, a los congresistas, a los que les pagamos, reitero, millonarios, multimillonarios, honorarios, sueldos mensuales, exigirles que le cumplan al pueblo colombiano. El presidente Gustavo Petro produjo un trino, profesora Lina, en el que dijo: en la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty, por ahora, dice el presidente, que es la multinacional a la que usted aludía ahora, que es una de las financiadoras de estos congresistas. No es cualquier cosa, dijo el presidente, nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. Por eso allí yo creo, como usted también lo plantea, la movilización social debe ir mucho más allá, a llamar a que haya sanciones para estos congresistas por traición al pueblo colombiano, por traición a la patria, porque la financiación de sus campañas fue hecha por una multinacional y eso está expresamente rechazado en la Carta Política Colombiana. Los congresistas no pueden ser financiados por agentes extranjeros. Dice el presidente, mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros, financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. Un pronunciamiento de fondo que hizo el presidente de la República. Fíjese hasta dónde va. Hay una violación de la soberanía nacional en esta decisión de estos 9 senadores traidores del pueblo colombiano. Las reformas son para el pueblo y los trabajadores, profesora Lina. Falta más compromiso, más conciencia política de los sectores sociales para exigirle al Congreso que cumpla con aquello por lo que se votó mayoritariamente en las elecciones presidenciales. Antes de responder esa pregunta, Luis, yo sí quiero agregarte algo al análisis. Y es
estos momentos sigue en discusión y esperamos que el próximo martes, justo el mismo día de la movilización, se empiece a discutir la ponencia afirmativa que presenta el Ministerio del Trabajo frente a la reforma pensional, que también se discute en la Comisión Séptima del Senado. Ahí es importante tener en cuenta de que en la reforma a la salud, en el grupo de senadores que movieron la ponencia de archivo está Norma Hurtado del partido de la U. La misma que en discusión de la reforma a la salud, a la reforma pensional, perdón, está haciendo una ponencia para bajar el umbral de cotización a los fondos privados. Es decir, de que no se haga una reforma estructural al sistema pensional de nuestro país y que se sigan teniendo los mismos y tal cual los fondos privados vienen recibiendo. Es decir, que no se prioriza el fondo público que tenemos con Colpensión. Y esto es supremamente grave porque, pues obviamente sigue siendo las intentonas de los partidos tradicionales para impedir de que se avance el trámite y la discusión de las reformas sociales. Afortunadamente, en la Comisión Séptima del Senado, se votaron en contra lo que tiene que ver precisamente con las ponencias de archivo de la reforma pensional y por eso este martes se dará inicio a la misma con la ponencia que presenta y lidera la compañera ministra Gloria Inés Ramírez con la ponencia afirmativa. Y yo sí creo que es importante que, y creo que lo dije la otra vez en una de las transmisiones en las que he estado contigo, de que sí como movimiento social, sindical, político y popular, tenemos que hacernos la autocrítica en función a que creo que nos está faltando hacer más en materia del respaldo a y a la reforma social, porque nos estamos quedando simplemente con las jornadas de movilización históricas dentro de la agenda que tiene el movimiento social, 1 de mayo, 9 de abril y otras, y si convoca el presidente o no. Y yo creo que el movimiento social tiene que construir su propia agenda de movilización, en clave que sirva también para respaldar las reformas, que sirva también para hacer agitación y propaganda, para hacer pedagogía y que además el estallido social, que entre esos pues Cali fue emblemático y ejemplo nacional en eso, y es cómo se deben hacer otras acciones y otros mecanismos para hacer resistencia, para hacer ejercicios organizativos, para hacer pedagogía, para informarle a la ciudadanía de los beneficios que tienen las reformas y de cómo estas pueden ayudar a saldar esa deuda histórica que se tiene con los derechos de la población colombiana. Entonces yo sí creo que es importante que hoy las organizaciones pues podamos hacer acciones que nos puedan llevar a hacer agitación y pedagogía de las reformas en los sitios de trabajo, a las salidas de las fábricas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, ¿sí? Que podamos ir a hacer un ejercicio de voz a voz, pero que sea un ejercicio que nos permita ir a esos ciudadanos de a pie, ir a ese trabajador, a esa trabajadora que quizás ni siquiera ve a los medios de comunicación, pero que desconoce lo que realmente está pasando y que sea una oportunidad para invitarlo no solo a la movilización del 9 de abril, sino al 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Exactamente. Ayer precisamente teníamos una reunión con una serie de líderes sociales, populares, también profesionales, interesados en su aporte para sacar adelante las reformas sociales y el gobierno del cambio. Y una de las iniciativas precisamente del Comité por la Unidad Popular, del Colectivo por la Unidad Popular en Cali, es impulsar los cabildos populares, las asambleas populares, que vaya la gente que está comprometida con el cambio a la cuadra, al barrio, a la fábrica, como usted dice muy bien, a todas partes para que sea con el pueblo que se haga la constituyente. ¿No cree usted que esa es la tónica? Es decir, toca pasar a la ofensiva. La oligarquía está tratando de todos los días imponerle su agenda desde el Congreso, desde los políticos como Germán Vargas y como los otros de todo ese círculo retrógrado y reaccionario, y sobre todo desde los medios de comunicación. Es la hora de que quienes están y estamos comprometidos con el cambio, pues pasemos a la ofensiva, y esa ofensiva implica ir al barrio, ir a la fábrica, ir a los sectores populares, no solamente la movilización que se hace cada 2 o 3 meses. Y totalmente de acuerdo contigo, por eso yo insisto de que tenemos que construir nuestra agenda de movilización que nos lleve pues precisamente a estar con la gente de a pie y que precisamente pues podamos hacer el cierre a esa ofensiva que los medios
que los partidos políticos tradicionales pues vienen haciendo para impedir el avance de las reformas sociales, que además pues sabíamos que no iba a ser fácil, que no se tenía la correlación de fuerzas suficientes en el Congreso de la República y que por eso hay que acudir a esa fuerza y potencia de la movilización que fue protagonista en el paro del 2019, en el paro del 2021, en el estallido social, o que algunos llamamos esa gran rebelión popular y que efectivamente pues lograron que avanzáramos en consolidar un gobierno diferente, un gobierno alternativo y progresista. Pues en ese mismo sentido debe ser la movilización las que nos permite hacer la presión a esta clase política dirigente, a los partidos tradicionales, de que aquí pues estamos respaldando el mandato popular que el pueblo eligió y que ese mandato no se encarna simplemente en Gustavo Petro y Francia Márquez, sino también en el respaldo a una serie de políticas y medidas que van en beneficio de la población colombiana, en una apuesta que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, es decir, un plan nacional de desarrollo que traza toda una ruta de navegación y que por eso pues es importante desde ya también empezar a decir que acá estamos respaldando no a una persona, no a un caudillo, sino a una apuesta política que es precisamente hacer de país, de Colombia, un país diferente, un país al alcance de nuestros sueños. Vamos a escuchar, profesora, a la senadora campesina de la Costa Atlántica, Catalina Pérez, quien hace un llamado muy interesante y una reflexión muy interesante que nos interesa visibilizar porque viene de una persona de la base popular, que es aquí a la que nos tenemos que dirigir. Ella llegó recientemente al presentarse la vacancia de uno de los senadores que originalmente habían sido escogidos dentro de la lista única del Pacto Histórico. Escuchémosla. De Colombia, colombianos y colombianas que viven en la miseria de este país, que nunca su voz se ha escuchado. Hoy estamos saliendo de la discusión de la reforma en la salud, hundida por un grupo de senadores que nunca han hecho filas a las 4 de la mañana y que nunca han venido de los territorios olvidados de este país a buscar una cita médica, como me ha tocado a mí y como le toca a muchos colombianos. Hoy no ganó el pueblo, hoy ganó la burocracia, hoy ganó la oligarquía de este país, que ha dominado siempre este pueblo. Claro, ellos nunca han vivido ver a su mamá que se le está muriendo por falta de una medicina, por falta de una atención médica justa, por una atención médica como la merecemos todos los colombianos. Claro, ganó la privatización de la salud, ganó el capitalismo salvaje, no ganó el pueblo. Por eso, hoy yo siento mi voz de protesta y continuaremos luchando por una salud democrática, por una salud que no sea un negocio, por una salud que sea para el pueblo y con el pueblo, no una salud de la élite de este país. Hasta que un día este pueblo se dé cuenta que hay que luchar por una salud verdadera, por una salud que no tenga esa división de clase, que unos sí y otros no, que el que tiene dinero bien atendido y el que no tiene nada, que lo atiendan con la miseria y que se muera en la miseria, como sucede en nuestro territorio, como sucede en La Mojana, como sucede en el sur de Bolívar, como sucede en Córdoba, como sucede en el Cesar y como sucede en todos los departamentos que yo he visitado como una mujer lideresa campesina y hoy senadora de la República, campesina del departamento de Córdoba y del departamento de Sucre y del Caribe colombiano. Ahí pues el planteamiento y el llamado y la reflexión que hacía la senadora Catalina Pérez, senadora campesina del Pacto Histórico. Veamos también el concepto de José Gregorio Hernández, que a propósito de profesora Lina, hace un análisis en este trino muy interesante que es atinente a lo que nosotros estamos planteando. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Porque esto, digamos, estos senadores se van a amparar en que ellos eran potestativos de votar así y que lo hicieron, saboteando la reforma. Pero resulta que previamente ellos mismos habían declarado unas inhabilidades por la financiación de una empresa multinacional
y comprometida con las EPS. Fue una confesión, y después ellos mismos en la reunión de la comisión pues dijeron que no, que se levantaran esos impedimentos, y entonces todos votaron por el hundimiento de la reforma. Dice José Gregorio Hernández: los impedimentos no son formalismos, deben ser examinados en sus fundamentos a la luz de las normas y con responsabilidad. Rechazar impedimentos o recusaciones por razones políticas, cuando es evidente el conflicto de intereses, estimula la corrupción, como ocurrió en la sesión respectiva de la Comisión Séptima del Congreso. O que allí hay un elemento jurídico de una persona que fue presidente de la Corte Constitucional, que sabe qué fue lo que ocurrió realmente con esta confesión de unos senadores que tenían conflicto de intereses y que a pesar de ellos fueron y votaron contra la reforma a la salud. Aquí estamos poniendo en los subtítulos algunas de las opiniones de los seguidores de Periodismo Libre. Profesora Lina María Montilla, en Pereira, ¿de dónde sale la movilización? Digámosle, informémosles a todos los risaraldenses, así como hemos dicho que en Cali, repito, sale del hospital universitario a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, la movilización en Cali, la marcha, va por toda la calle Quinta hasta la gobernación del departamento. El martes a las 9 de la mañana. En Pereira, ¿de dónde sale, profesora? Bueno, en Pereira estamos llamando a que se puedan desplazar los compañeros y compañeras sindicalistas de los distintos municipios de Risaralda y que puedan llegar a Pereira, y la idea es que nos encontremos a partir de las 9 de la mañana en la plazoleta cívica Ciudad Victoria, que este es un sitio emblemático, pues precisamente en términos de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, porque pues también hay una historia que contar de cómo las administraciones municipales anteriores han masacrado a la población. Entonces pues por eso queremos encontrarnos a esa hora y finalizaremos con nuestra movilización en el Parque Gaitán, al frente del Hospital Universitario San Jorge, también pues como medida para exigir la salud para el pueblo colombiano, el respaldo pues a la reforma a la salud, que además es importante decirlo de que se va a volver a presentar por parte del gobierno en la segunda legislatura de este año. Entonces pues en última seguir diciendo de que hoy la apuesta y la movilización por un modelo de salud digna para el pueblo colombiano está más vigente que nunca. Entonces, por eso, repito, 9 de la mañana, plazoleta cívica Ciudad Victoria, en la ciudad de Pereira, en la que lleguen todos los municipios de Risaralda. Excelente, excelente la programación para la movilización del departamento de Risaralda, que queda al norte, limítrofe con nuestro departamento del Valle del Cauca. Finalmente, profesora Lina María Montilla, no quiero dejar pasar la ocasión de la entrevista con usted para preguntarle acerca de lo que está pasando con la Universidad Tecnológica de Pereira, en la que, como en otras universidades, están maniobrando para desconocer la votación de la mayoría de profesores y estudiantes y poner en la rectoría a un alfil de la oligarquía de la derecha, al hermano de César Gaviria. ¿Qué es lo que está pasando, profesora? Bueno, en el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues lo que sucede es que se hace la consulta a los distintos estamentos de la universidad para que a partir de esta pues se pudiera tener el conocimiento de quién es la apuesta que tenía la comunidad frente a la nueva rectoría de la UTP, en donde gana el profesor Alexander Molina, quien actualmente es el decano de la Facultad de Ingeniería de la universidad, y pues que se estaban nada más y nada menos que a Luis Fernando Gaviria, hermano de César Gaviria Trujillo, y que en últimas, como lo hemos denominado, es la Casa Liberal, la que ha estado empotrada por más de 9 años al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira, y que por lo mismo pues queríamos hacer una iniciativa con el profesor Alexander Molina, que además pues no es solo bueno en su ejercicio académico, sino que es un compañero del movimiento social y que obviamente ha estado en la defensa de la educación pública. Entonces, una vez que se hace la consulta, esto pasa a manos de discusión del Consejo Superior, en donde se necesita una mayoría calificada para que se pueda elegir el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Lamentablemente, al interior del Consejo Superior no se ha podido avanzar en este trámite, primero pues porque no se ha tenido la mayoría calificada. En sus primeras discusiones estaba ganando el profesor Alexander Molina con 5 votos y 4 para
Luis Fernando Gaviria, pero una vez que Luis Fernando Gaviria deja de ser rector de la Universidad Tecnológica, pasa a ser él el representante de los rectores de la universidad y ya empieza a participar él al interior del Consejo Superior. Y se han hecho muchas denuncias, se ha expresado precisamente que hay ahí serios conflictos de intereses porque él no puede ir a estar en esa instancia, sí parte al mismo tiempo y pues efectivamente la votación se cambió, ahora son 5 para Luis Fernando Gaviria y 4 para el compañero Alexander Molina. Entonces pues ¡Qué esto nos tiene en maniobra! vilo porque sí, mañoso, todo lo que se quiera calificar oportunista por parte de Luis Fernando Gaviria, que obviamente pues es respondiendo a los intereses del Partido Liberal, de la Casa Gaviria, y que en últimas pues también el movimiento de la UTP junto con los egresados, los profes y los trabajadores pues vienen haciendo toda una acción de movilización para concientizar a la comunidad universitaria de que se tiene que respetar el mandato popular que eligió la universidad con todos sus estamentos, de que Alexander Molina debe ser el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira y que no queremos el continuismo, no queremos más clanes políticos al interior de la UTP y exigimos que la Casa Gaviria se retire de la Universidad Tecnológica de Pereira. Gravísimo, gravísimo lo que está ocurriendo, lo que está denunciando la profesora Lina María Montilla, las maniobras antidemocráticas, pero además absolutamente evidentes. Es una maniobra politiquera antidemocrática de dictadores lo que está ocurriendo en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y vamos a abordar este tema en nuestro tercer segmento con invitados que tenemos de ASPU y de la Universidad Nacional, un profesor, el profesor Pedro Hernández, y un representante de los egresados de la Universidad Nacional, Jesús Sierra. Con ellos vamos a abordar en nuestro tercer segmento esta temática. Y finalmente la veo usted con una blusa de solidaridad con Palestina. Excelente. Nosotros también estamos en la solidaridad con Palestina. En la esquina derecha de nuestra pantalla está nuestro corazón con Palestina. Seguimos en la solidaridad con Palestina y tenemos que redoblarla. Y precisamente vamos a entrar en el siguiente segmento a hablar con una estudiante francesa sobre lo que está ocurriendo con el genocidio que a todas luces, a la vista de todo el mundo, comete el Estado terrorista de Israel y la urgente solidaridad y denuncia del mundo frente a eso. Muchas gracias, profesora Lina, por habernos acompañado hoy en Periodismo Libre. A ti, Luis Alfonso, muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos podamos encontrar de nuevo y un fuerte abrazo para todas las personas que estuvieron siguiéndonos en esta transmisión y de nuevo el 9 de abril a las calles y que también sea una oportunidad para seguir diciendo Palestina libre. Muchas gracias para todos y todas. Palestina libre. Muchas gracias, profesora.